Vimos también que esta oración modelo comienza con una invocación a la paternidad de Dios, y que solo son sus hijos los que pueden orar de esta manera. Solo los que han recibido por medio de la fe el Espíritu ¿de quién? De su Hijo Jesús. ¿Ok? Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. También vimos que debemos entender que es su voluntad, es la voluntad de Dios darnos esas bendiciones. Dios quiere bendecirnos, pero que nos va a bendecir en el contexto de nuestras oraciones. Y habíamos reparado en el texto en Santiago que dice: no tienes lo que deseas porque no pides, ¿no? Entonces, Dios quiere darnos de su bendición, pero lo hará a través de la oración. Hemos visto también, debido a malos entendidos acerca de este estudio del Padre Nuestro, que debíamos establecer 3 suposiciones básicas, fundamentales, que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eran? A ver si alguno se acuerda. Fresquito está la semana pasada, hace 7 días. La primera es que esta oración es un bosquejo, un patrón, un modelo que Jesús nos dio a nosotros los creyentes para que nos guiáramos en nuestra vida de oración, ¿ok? Que no es algo que tengamos que repetir y repetir y repetir. No era la intención, sino más bien era usarlo como un modelo de cómo deberíamos orar. Además, ¿cuáles son los ingredientes principales para que nosotros oremos? Estas peticiones de este modelo que usa Jesús son las que no deben faltar en nuestras oraciones. Número 2, estas palabras fueron dadas para proveer a nosotros los creyentes los principios que deben gobernar en nuestra mente cuando nos venimos a Dios, nuestras oraciones. ¿Qué es lo que debe gobernar nuestra mente cuando venimos ante Dios? Para eso fueron dadas este modelo de oración. Y finalmente, que esta oración es de uso exclusivo para ¿quiénes? Para los verdaderos hijos de Dios. Pusimos, es más, un ejemplo acerca, ¿se acuerdan de que si se te acerca un niño y te dice que no es tu hijo y te dice papá, y tú, ¿qué? Papá. Él no tenía ese derecho a exigirte como si tú fueras su padre, si es que no hubiera algún parentesco que los uniera. No puede reclamar ningún derecho. Es por esa razón que solo los hijos verdaderos de Dios pueden hacer uso de estas palabras. Recuerdan que vimos que es imposible que un no creyente pueda usar el Padre Nuestro, a pesar de que muchas veces lo puede recitar y repetir. Ni siquiera tiene la conciencia de lo que dice cuando lo repite, porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Tan solamente empezar con esta frase nos hace ver que hay una distancia entre nosotros y Dios. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Él es todopoderoso y nosotros no somos nada. ¿Qué más sigue? Santificado. Yo quiero que tu nombre sea santificado. ¿Creen que haya una persona que no conozca a Cristo y que pueda orar así en cualquier día de su vida? Dios, yo quiero que tu nombre sea santificado allá en los cielos, pero también aquí en la tierra, a través de la conducta en la cual yo me desenvuelvo en este mundo. ¿Creen que haya alguien que no tenga a Cristo, que no sea creyente, que ore de esta forma? Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Me interesa más tu voluntad que el pan que me puedas dar cada día. Habrá alguien que no conozca a Jesús
que no haya recibido el Espíritu de Dios y que pueda orar de esta manera? Por eso, si entramos a un análisis profundo del Padre Nuestro, nos daríamos cuenta que cualquiera no puede decir estas cosas. Lo puede repetir, pero conscientemente y en la manera en que vive su vida en este mundo estaría completamente opuesto, ¿no? Entonces, vimos también eso. ¿Qué más hemos visto? Estoy haciendo una vista rápida de la semana pasada. Vimos una de las 3 ideas básicas que deben gobernar nuestros pensamientos al acercarnos a Dios. Solo pudimos ver una por cuestión de tiempo. ¿Y cuál fue esa? Vimos una sola. A ver. La paternidad de Dios. Carita feliz para la hermana, ¿ya? La paternidad de Dios vimos la semana pasada. Jesús afirma que aquellos que poseen un concepto errado han distorsionado esta paternidad de Dios. Hay una distorsión en ellos. Y no solamente, y lamentablemente no solamente distorsionan lo que Jesús está diciendo aquí al enseñar este Padre Nuestro, sino que también distorsionan, escuchen bien, y esto es grave, la naturaleza de Dios. Porque hacen ver a Dios como ¿qué? ¿Acaso Dios es algo ahí que tú estés diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, y Dios te está mirando? O sea, ¿hacen de Dios qué? Como si Dios fuera alguien que no piensa, como si Dios fuera alguien que no tiene la capacidad de razonar o de escuchar lo que tú quieres decirle, que tienes que hacer una serie de repeticiones. Pero Él nos dice que los ciudadanos de su reino, o sea, los hijos verdaderos de Dios, no deben limitarse simplemente a decirle Señor a Dios, sino Padre. ¿Ok? Eso vimos la semana pasada. Los no creyentes piensan que Dios es un ser lejano. Allá está Dios, a veces por ahí aparece. Está ahí. Cuando me acuerdo. Y le doy a Dios el alcance que yo pienso que Él tiene en mi poco conocimiento de quién es Él. Piensan que es un ser el cual debemos informarle acerca de nuestras necesidades. Voy a decirle a Dios que me falta esto, esto y esto. Voy a decirle a Dios que tengo este problema. Hasta que por fin, sí, le tengo que contar a Dios lo que me está pasando. La gente que no conoce a Cristo piensa así, que a Dios hay que contarle las cosas, porque Él no sabe, ignora lo que haces, no sabe lo que estás haciendo, no sabe por qué haces lo que haces, no sabe por qué amas tanto ese pecado. No es que Dios no lo sabe y tengo que ir a confesárselos porque Él no sabe. Déjame decirte que Dios sabe tu pensamiento antes que lo pienses. Antes que siquiera entren a tu mente, Él ya lo sabe. ¿Y saben qué es peor aún? Que piensan que nosotros, los que creemos a Dios y amamos a Dios, tenemos que convencer a Dios que se apiade de nosotros y que tenemos que ir delante de Él y repetir una y otra vez nuestras oraciones para ver si de alguna manera podemos sobornar su corazón. Pero hermanos, esa no es la forma en que debemos acercarnos. Ese no es el Dios que conocemos en las Escrituras. El Dios de la Biblia, que dice la palabra, conoce las necesidades de sus hijos. Mucho antes que se lo pidan, hermanos, y Dios como Padre, escucha bien lo que te voy a decir, y esto lo dije la semana pasada, Él está más dispuesto a bendecirnos de lo que nosotros esperamos que Él nos bendiga. Si tú tienes en tu mente y en tu mente limitada piensas que Dios es bueno, pues no tienes ni la menor idea de lo bueno que es Dios. Porque Dios está deseoso de derramar sus bendiciones sobre sus hijos, más aún de lo que uno mismo piensa. Versículos 7 y 8 dice el Señor: cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente qué necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Ok? Número 2.
Hoy sí vamos a entrar a la segunda parte de lo que habíamos dicho, que habíamos comenzado con la paternidad de Dios, ¿no? Número 1. Y ahora número 2, vamos a ver lo que sigue es que debemos considerar, además de la paternidad de Dios, debemos considerar su grandeza. Debemos considerar la grandeza de Dios. Vimos ya que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo que debe gobernar nuestra mente, primeramente, es la paternidad de Dios. Y en segundo lugar, debemos considerar su grandeza. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Claro que debemos acercarnos a Dios con confianza. Debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él es un Dios bueno. Pero hermanos, esa relación que tenemos con Él no cambia en lo absoluto su naturaleza, su gloria. ¿Ok? Y tampoco atenta contra su majestad. El hecho que tú y yo nos acerquemos a Dios en confianza no significa que ya Dios cambió completamente y dejó de ser el Dios todopoderoso y dejó de ser el Dios justo y dejó de ser el Dios que juzgará. No cambia para nada, pero sí debemos acercarnos a Él en confianza, pero no olvidar delante de quién estamos viniendo. Él es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios. Y como es Dios, digno de ser adorado con todo temor reverente. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de esta relación? Él es nuestro Padre, sí, pero no deja de ser el Dios al cual debemos acercarnos con reverencia. Él es el Padre nuestro que estás en los cielos. Eso significa que nuestro Dios es un Dios santo, lleno de gloria, lleno de majestad. Por lo tanto, no debemos acercarnos a Él de una forma ligera o irreverente. Debemos tener cuidado cuando nos acercamos a Dios, aun cuando podamos decirle Padre. No debemos olvidar Isaías 57:15. Miren lo que dice Isaías. El alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en un lugar alto y santo. Mira el concepto que tenía Isaías acerca de quién era Dios. Nuestro Dios, hermanos, habita en los cielos. Nuestro Dios mora en la eternidad, y aunque hemos sido adoptados por Él y podemos entrar con confianza delante del trono de su gracia, Él no ha dejado de ser Dios. Primera de Timoteo 6:15-17, miren lo que dice. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder por siempre. Amén. ¿Se dan cuenta delante de quién venimos? El Dios que nunca muere. El Dios que ningún hombre o ser humano puede ver. Como alguien dijo una vez, la gracia de Dios, hermanos, revela en Cristo que Dios no ha cambiado en nada su carácter. ¿Por qué digo esto esta mañana? Porque hay muchos en este tiempo que parecen pensar que Cristo trajo consigo una especie de relajo de la majestad divina. Como Cristo representa a Dios y vemos a Cristo crucificado, pobrecito, cómo le pegaron y lo golpearon y nadie pudo hacer nada por él. Pensamos que esta imagen
de alguna forma distorsiona o cambia el carácter de Dios. Y ahora ya, después de ver a Cristo, ya no vemos a Dios como lo se le veía antes, sino que ahora vemos un Dios mucho más como débil, como obligado a perdonar, como obligado a atendernos. Algunos dicen, ya no estamos bajo la ley. Ahora nos encontramos en la dispensación de la gracia y la misericordia y estamos amparados bajo la sombra de nuestro Dios y por lo tanto podemos tomarnos ciertas licencias que las personas del antiguo pacto no podían ni siquiera hacer. Pero nosotros sí, porque ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios y Dios ha cambiado, ya no piensa igual. Algunas personas, y lamentablemente muchas de nuestras iglesias en este tiempo piensan así, que Jesús ha cambiado, ha distorsionado al venir como imagen de Dios. No, hermanos, no es de esta manera. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos encontrar claramente que debemos tener gratitud y mediante ella debemos servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque es nuestro Dios y Él es fuego consumidor. ¿Acaso el Dios del Antiguo Testamento, que era fuego consumidor, ha dejado en el Nuevo Testamento de ser ese fuego consumidor? Dios no ha cambiado ni una pizca. Su manera de pensar tampoco ha cambiado. Sigue pensando que los injustos irán al infierno. Mire lo que dice Hebreos 12, versículo 28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos recordar y debemos tener en nuestra mente el pensamiento que debe gobernar nuestra mente, debe ser que Él es nuestro Padre y que debemos ir en esa confianza. Pero eso no significa que el hecho de que Dios sea nuestro Padre debemos olvidar quién es Él. Él es el Dios todopoderoso, es el Dios 3 veces santo y es el Dios que todo como fuego lo consume. Si vemos bien el texto, nos daremos cuenta que no dice que ha dejado de ser fuego, porque si no, el escritor de Hebreos lo hubiera dicho, ¿no? Él antes era fuego consumidor, sino que dice, dentro de la gracia, de la dispensación de la gracia, Él está diciendo, Él es fuego consumidor. Y hermano, no solamente es fuego consumidor ahora, sino lo será por la eternidad. No cambiará Dios. El Dios que se predica, hermano, hoy en día en muchos púlpitos no tiene derecho a tener una D con mayúscula. Lamentablemente es así. Más parece un Dios que da lástima que de reverencia, ¿no? Tenemos un Dios adaptado a lo que nosotros pensamos y queremos. Y cuando vamos a la iglesia o asistimos o congregamos, si se nos dicen cosas que no nos gusta acerca de ese Dios, ya no quiero venir más. Prefiero ir a un lugar donde me digan que puedo hacer lo que yo quiera. Porque no me hables y no me trates de asustar. No, yo no estoy asustando. Si no, la Biblia sería un cuento de miedos. No es así. Esto es lo que dicen las Escrituras. Debemos adorarlo en un santo temor y en reverencia, porque Él es un Dios como un fuego que todo lo consume, ¿ok? Hermanos, ese Dios con D minúscula no es nuestro Dios.
El Dios que se revela a través de las Escrituras, ese Dios de la Biblia, está sentado en un trono sobre todos los tronos y es un Dios soberano. ¿Entienden cuando digo la palabra soberano? Soberanía. Está por encima de todo. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él se dé cuenta. Todo lo sabe, ¿ok? Así dicen las Escrituras. Ese es el Dios el cual nosotros nos acercamos a orar y a adorar. Debemos hacerlo con confianza, pero este concepto no debe atentar contra el otro concepto de que Él es nuestro Padre que está en los cielos, pero que también es el Dios de la eternidad. ¿Ok? Un concepto no debe atentar contra el otro. Siempre debemos dejar que este tipo de pensamientos gobiernen nuestra mente cuando venimos en oración. Mira lo que dice Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Ahí está diciendo Jesús. Si hay alguien a quien se le debe temer, es al que puede destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma. Fue Jesús quien dijo estas palabras. Nuestro Dios, hermanos, es digno de que le tengamos a Él como lo que Él es. Él está en el cielo, sentado en su trono. Miren, escuchen, con millones y millones de ángeles, de querubines, que están a su alrededor exaltando su gloria. Y hemos dicho que un ángel nomás, representa para nosotros un ser poderosísimo. Y esos seres que son poderosos, que son los ángeles, creación de Dios también, están delante de Él, millones de millones, exaltándolo, exaltando su majestad, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Si estos seres creados, que son más poderosos que nosotros, se pasan día y noche cantando a Dios y tienen una tremenda reverencia, dice que los serafines, que son ángeles que tienen 6 alas, para nuestro entender, dice que cuando se cubren todo el rostro porque no pueden ver a Dios. Imagínense, delante de quién estamos. ¿Alguna vez, hermano, nos hemos puesto a pensar que es a ese Dios a quienes nosotros nos acercamos en oración? A veces no pensamos en eso, entramos nomás. Vamos a orar, ya vamos a orar, oramos. A mí me sorprende porque llegamos a libertinaje a veces. A mí me ocurría en otra congregación donde yo estaba, cuando íbamos a salir al tiempo de alabanza, hacían chistes en medio de la oración. O sea, estaban orando, Señor, muy bien por el tiempo, todo, y se acordaban de un chiste y decían: Señor, y que por favor concédele la idónea a él. O sea, hacían una broma en medio de la oración. Era terrible para mí, yo me sentía tan mal. Porque a veces pensamos que podemos entrar y en esa confianza como Padre, claro, no es Dios nuestro Padre, y olvidamos lo otro, pero un concepto no debe borrar el otro. Dios nos ha dado a nosotros la confianza de entrar como hijos ante su presencia, pero sin olvidar que Él es Dios. Apocalipsis 4:8 dice: cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Escuchen bien, día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que nuestras voces no dejan de ser un murmullo en el trono de Dios?
Eso es, nuestras oraciones vienen a ser como murmullos en la presencia de nuestro Dios, al costado de tremendos seres que están ahí, cantando noche y día. Pero tan solamente no hay nada más hermoso. Piensa en esto: cuando tú entras en oración y tu oración viene acompañada de confianza en el Padre y de esa reverencia que debe tener, Dios, te aseguro que hace callar. A ver, un silencio, un momento, va a hablar mi hijo. Todos tienen que callarse. ¿Se dan cuenta qué hermoso es Dios? Pero nosotros tenemos que conocerle a Él para no entrar de una manera errada a su presencia. Nosotros podemos cantar bien seguramente y muchas veces fuertemente, ¿no? Aquí escuchamos, dice que cuando nosotros cantamos se escucha en todas las cuadras. ¿Sabían o no? Se escucha, dice, hasta por allá y se escucha hasta por allá. Yo no sé qué ese milagro que ocurra, ¿no? Porque la gente me ha dicho, cuando nosotros venimos por allá se escucha la música desde acá. Ah, mira tú, qué bueno. Pero puedes imaginarte a esos millones de querubines que tienen voces como trueno delante de la presencia de Dios y que le cantan todo el día, las 24 horas. Y además no solamente son fuertes, sino que son voces perfectas, afinadas, pero perfectamente, son celestiales. ¿Te puedes imaginar eso? Pero hermano, cada vez que venimos a orar, debemos recordar que Dios es nuestro Dios y que su paternidad, hermanos, no atentará contra su grandeza, sino que más bien la va a promover. Va a producir en nosotros más bien esa convicción. No debe ser al contrario. Va a producir en nosotros la convicción de que Él es grande. ¿Ok? Malaquías 1:6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, pregunta el Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Tal vez a veces por ignorancia, pero tal vez a veces con arrogancia. Cuidado. A veces por ignorancia entramos y decimos Padre, pero a veces también hemos sido nosotros irreverentes y hemos querido reclamarle a Dios derechos que no tenemos. El Dios, hermanos, de la Biblia es aquel de quien Pablo habló en Romanos 9, el versículo 15 y 16. Mira lo que dice Pablo acerca de Dios. Pues Dios le dijo a Moisés, dice Pablo: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Hermano, tú puedes matarte pensando que Dios cambiará y tú puedes arrancarle a Dios o forzar a Dios a que haga algo, y te voy diciendo que estás equivocado. Él dice claramente que Él hace lo que Él quiere. Hermanos, es el Dios de las Escrituras. No es el Dios cuya salvación está en las manos de los hombres y que el pobre Dios pues tiene que ahí implorarle al pecador que por favor se arrepienta. No es que Dios está rogándole al pecador: arrepiéntete. ¿Ok? Ese no es el Dios, hermano, de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña que tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y a quien Él quiere endurecer, también endurece, dice Romanos, el primer capítulo. Esta, hermano, es la consecuencia o lo que debe gobernar
nuestros pensamientos cuando venimos a Él en oración. ¿Ok? Uno, que Él es nuestro Padre. Número dos, que ¿estamos aquí o no? De su grandeza. ¿Ok? De lo grande que es Él. Eclesiastés 5:1-2. Mira lo que dice. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por tanto, que sean pocas tus palabras. No está diciendo que no debes hablar mucho. Lo que está diciendo es que, piensa antes de entrar y hablar con Dios. ¿Qué tienes que pensar? Tienes que pensar que sí, que Él es tu Padre, pero también tienes que pensar que te estás acercando al Dios 3 veces santo, todopoderoso, y que aún así Él conoce lo que tú realmente necesitas. En otras palabras, que no puedes venir a manipularlo, ni con lágrimas, ni con nada. Así, y aún en tu error al venir ante Dios, Él conocerá y saldrás del lugar sin recibir nada. No porque no te lo merezcas, sino porque no lo necesitas. Porque Dios solo dice que va a suplir lo que necesitamos. ¿Ok? Así es nuestro Dios. No sé, pero ustedes recuerdan cuando Job tuvo una visión majestuosa de Dios. Ya esto fue al final del libro de Job. ¿Qué dijo él? Él dijo: mi mano pongo en mi boca, como diciendo, mejor me callo. O cuando tú te asombras, ¿no? Cuando te asombras, ¿qué haces? ¡Wow! Mejor, y silencio total, ¿no? Dice Job 44, no soy nada, dice él. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, dice. Hay veces que uno entra ante la presencia de Dios y es mejor saber decir, no sé qué decirte. Venir con esa reverencia y con esa humildad de reconocer. A veces no hay palabras para decir. La situación y las circunstancias en las que a veces nos encontramos no son las mejores. Como ya hemos visto anteriormente, puede ser corporal, puede ser espiritual, emocional. A veces no estamos con ese deseo de orar. Pero debemos entender que la reverencia, hermanos, no debe excluir la confianza. ¿Está bien? Ni una debe golpear a la otra, porque sí debemos acercarnos a Dios como Padre. Él quiere que tú te acerques a Él como tu Padre, ¿ok? Entonces, pero también quiere que entiendas que es un Padre, pero que no está en la tierra, sino que está en el cielo. La confianza no debe eliminar la reverencia. Ambas cosas, hermanos, deben estar en nosotros al acercarnos a Dios. Debemos meditar y reflexionar antes de comenzar a orar, ¿ok? Por eso dice, cuando entres a la casa, dice, piensa, ¿no? No presentes tus asuntos a la ligera, no te apresures a hacerlo. Debemos reflexionar, debemos meditar antes de comenzar a orar. Debemos meditar en esa paternidad de Dios. Debemos meditar en esa grandeza de Dios. ¿Ok? Número 1, la paternidad de Dios es lo que debemos considerar. Número 2, debemos considerar la grandeza de Dios. Número 3, debemos recordar la familia de Dios. ¿Ok? Noten que nuestro Señor comienza diciendo, Padre mío, ¿o qué dice? Padre nuestro. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes deben decir no Padre mío, sino Padre nuestro. Él no solo es mi Padre, sino también el Padre de todos los creyentes, y por lo tanto, al acercarme a Él en oración, no traeré solo mis cargas, sino que también debo traer
la carga de nuestros hermanos. No solamente debo traer mis necesidades, no solamente debo traer mis problemas, mis tristezas o mis aflicciones, porque Él es mi Padre, pero también es nuestro Padre. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres, ¿y qué? Y lloren con los que lloran. Habla del compartir, ¿no? Del tener esa identidad unos con otros como hijos de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, ser miembros de una sola familia. Lo que le sucede a mi hermano me debe afectar a mí. Y si me afecta a mí, afectará también mis oraciones. Porque cuando yo veo que alguien es afectado por algo, yo soy afectado y automáticamente intercedo por esa persona. Porque me afecta lo que le está afectando a él. Eso nos identifica como miembros de una familia. Si no intercedemos unos por otros, estamos, hermanos, pecando contra nuestro prójimo y a la vez pecando contra Dios. Y así también estaremos reflejando un profundo egocentrismo, hermanos, que se va a convertir en un obstáculo para que Dios escuche y responda a nuestras oraciones. Qué increíble, ¿no? Que todo esto está tras este Padre nuestro. ¿Se dan cuenta que Dios quiere que nosotros seamos gente que mostremos el amor de una manera práctica? Y la manera más práctica de hacerlo es amando al prójimo. Y si tú dices amar al prójimo, pero no te afecta lo que a él le afecta, entonces, ¿de qué manera podemos decir que amamos a nuestro prójimo? Cuando tú vienes a Dios en oración y te olvidas del pueblo de Dios, es como si construyeras una pared entre tus oraciones y Dios. No podemos olvidarnos cuando vengamos ante Dios en oración de esta congregación en la que tú vienes, en la que tú asistes. Entonces, cuando voy delante de Dios, hermano, no solo debo pedir por mi pan, sino también pedir por el pan de nuestro hermano. No solamente debo pedir por perdón, no solamente debo pedir por mi liberación o porque se me cuide, sino que también debo hacerlo por el pan nuestro de cada día. Porque nos libres de tentación. ¿Está bien? El que entra a la presencia de Dios y solamente se acuerda de sus problemas y sus necesidades, déjame decirte que yo no sé si es que tus oraciones serán respondidas. El Señor espera que al acercarnos a Él, hermanos, nos reencontremos con esa familia que somos. Así es como Él nos enseña a orar. Entonces, el que no intercede por el pueblo de Dios está demostrando con ello una excesiva preocupación por sí mismo y también una severa carencia del amor de Dios en su vida. Si tú entras y te acuerdas solo de ti y tus cosas, es increíble. Mira lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Vamos a ver entonces algunos argumentos que remuevan nuestra conciencia en cuanto a la práctica y el deber del interceder unos por otros. Entonces, ¿por qué creemos o por qué creen que debemos orar unos por otros? Primeramente, porque Dios lo manda en su palabra. ¿Ok? Debemos interceder unos por otros primeramente porque Dios así lo manda en su palabra. Efesios 6:18. Dice Pablo, oren en el Espíritu. A veces, no. En todo momento y en toda ocasión.
Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. ¿Por quién? ¿Por ti mismo, por ti solo y por tus problemas? Por todos los creyentes en Santa Anita. No. En todas partes. ¿Cuántos se acuerdan que tenemos de esta congregación? Tenemos hermanos en Brasil, tenemos hermanos en Estados Unidos, en África. Bueno, algunos no sabían, ¿no? Están enterándose ahorita. Pero nosotros somos una congregación grande que está por todo el mundo. Nosotros somos la congregación de Lima, pero hay otras congregaciones. Están nuestros pastores, bueno, algunos conocen a nuestros pastores, Joel y Renate, ¿no? Que han venido. Dios mediante estarán visitándonos el próximo año, y también con Pastor Kelvin, que es el pastor de la iglesia americana en Estados Unidos. Así que oren siempre por ellos. Ellos siempre están orando por nosotros también. Entonces debemos orar ¿por quién? Por todos los creyentes. No por el que me cae bien. El que me cae gordo, que ore otro. No, por todos los creyentes en todas partes. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es interesante, hermano, que en el texto original griego en el que se escribió este texto, este verbo es imperativo. Es un imperativo, pero es un imperativo presente. O sea, quiere decir que lo que está diciendo ahí Santiago es: manténganse orando unos por otros, ¿no? Manténganse orando unos por otros. Esto es lo que nosotros debemos entender. Este es el deseo de Dios. Santiago, hermanos, está hablando aquí a una iglesia específica, a unos creyentes específicos, con problemas específicos, a quienes pide que se mantengan orando unos por otros. ¿Ok? Es claro. Él invita y les dice que no deben cansarse de hacerlo, que no deben desmayar. Pero, hermanos, sobre todo cuando algún miembro del cuerpo está dolido o en aflicción. El orar unos por otros es como cuando pagas una deuda. ¿Te das cuenta? Cuando tú le debes a alguien y ya le pagas hasta el último. ¿Cómo te sientes? Yo no le debo nada, qué rico, ¿sí o no? Es una cosa, aunque ya solamente te faltan 20 soles para pagarle y tú dices, ya, pero cuando sale ese billete, sientes como una libertad increíble, ¿no? Ya no le debo, después que tanto tiempo que le debía, ya no le debo nada, qué lindo, qué rico. Y eso es, cuando uno intercede por otra persona, es como cuando tú pagas una deuda. Esto es lo mismo que se siente en el corazón. Según Tesalonicenses 1:3 dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Siempre debemos dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por todos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Debemos dar gracias a Dios. Hermano, ¿te das gracias por esta congregación? ¿Te acuerdas de esta congregación y das gracias a Dios por esto que Dios está haciendo entre nosotros? Mira lo que dice 1 Samuel 12:23. En cuanto a mí, dice Samuel, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por mí. ¿Es pecado no dejar de orar por nuestros hermanos? No voy a pecar, dice Samuel, dejando de orar por ustedes. Y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. El orar por otros es como una deuda que hemos contraído porque somos miembros de una misma familia. Entonces, primero debemos orar unos por otros porque Dios así lo ha mandado, ¿ok? Es una orden de Dios que intercedamos el uno por el otro. Número 2,
Porque ese es el patrón que encontramos a lo largo de las Escrituras, en las oraciones que vemos a lo largo de las Escrituras. Hermanos, en las Escrituras encontramos muchas oraciones que los santos del pasado hicieron a Dios. Y estas oraciones están allí escritas como una instrucción indirecta de cómo es que debemos nosotros orar. O sea, de alguna forma están escritas ahí para que nosotros al leerla nos demos cuenta hacia dónde y cómo va dirigida esa oración. Y al estudiar estas oraciones, hermanos, podemos notar que la intercesión de unos por otros ocupa un lugar importante, fundamental en tu tiempo de oración a Dios. Romanos 1:9 dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. ¿Qué dice Pablo que hace por los creyentes en Roma? Que ora por ellos día y noche. ¿Y por qué? Y por sus necesidades. A veces no tenemos tiempo ni para orar por nosotros, a las justas ahí oramos y salimos corriendo. Y a veces ni oramos, ni por nosotros. Pues, ¿qué vamos a orar por el prójimo? Por el hermano. Alguien que está aquí ahora podría decir en esta mañana que puede llamar a Dios como testigo, porque Dios lo sabe, de que siempre está intercediendo por esta casa y por los servidores de esta casa. No, yo pongo a Dios como testigo. Efesios 1:15 dice Pablo: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por ¿quién? Por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Qué tal amor que tenía Pablo por la iglesia, no? Pero, ¿cuándo ha sido, hermano, la última vez que tú has ido delante de Dios a darle gracias porque escuchaste que algún hermano está creciendo en la fe? O porque te has enterado que alguien está caminando en la fe. Tú has ido a la presencia del hecho, Señor, gracias por este hermano nuevo entre nosotros, pero que está creciendo en los caminos tuyos. O cuántas veces hemos dado gracias porque hemos visto que otra persona ha sido bendecida en esta casa. Gracias, Dios, porque lo estás bendiciendo. No, bien, más veces uno viene, comparte sus bendiciones. Más bien, en vez de dar gracias a Dios, dice: "Ay, me cae mal, siempre está bendecido". Y en vez de dar gracias, más bien me da envidia. Cuidado. Cuidado, porque podemos ser de los que solo buscamos o vemos los defectos o las cosas malas en los demás. En vez de mirar sus bendiciones y mirar su crecimiento en Cristo, estamos más bien buscándole las fallas. Hay algunas personas, hermanos, que lamentablemente tienen en la punta de la lengua pues la crítica, ¿no? Para ver a quién se tropieza, ¿no? Y perdónenme, pero sin temor lo digo esta mañana que esto es diabólico. Hacer lo contrario a lo que Dios nos manda, que es bendecir y orar por nuestros hermanos. Y aún dice orar por los que nos persiguen y por los que nos maldicen. Imagínense. Venir a la iglesia a criticar y a hablar mal más bien de nuestros hermanos, a acusar a nuestros hermanos, es diabólico, porque ¿quién es el acusador? ¿O eres más bien tú de aquellos que siempre se acuerda de esta casa y da gracias a Dios por ella? Filipenses 1:3 y 4 dice: cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios
siempre que oro pido por ustedes con aburrimiento, con cansancio, con fastidio. Ay, tengo que orar, ¿verdad que me pidió por orar? No, así vamos a orar y nada, para que sacarnos eso de encima. Con alegría. Colosenses 1:3, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este ejemplo, hermano, es lo que más resalta, porque Pablo no conocía esta congregación. Imagínense, Pablo les está diciendo a ellos que siempre ora por ellos y ni conocía esa congregación. A las justas oramos por nuestra congregación y vamos a orar por la de al frente. Más bien ahí la competencia, dice. Me está robando los clientes. Algunos se preguntan en los servicios de oración, ¿por qué tenemos que orar por gente que ni siquiera conocemos? Porque los que venimos regularmente a los servicios de oración, la mayoría viene trayendo sus cargas, alguno trae cargas de otras personas que ni conocemos. Y tú podrías decir, pero entonces ¿por qué estamos orando por gente que ni conozco yo? Oremos por nosotros ya, pero no vengas a traer la oración de fulano, ni sé quién es. A veces nos preguntamos eso, pues. Pero Pablo, a pesar de que no conocía esta congregación, él dice que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Colosenses 2:1 dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. ¿Ves? No los conocía. Pero sabía, porque pues ellos se mandaban cartas, pero no los conocía, pero él dice, sufría por ellos. Tenía angustia por ellos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Saben cuál era la condición en la que Pablo estaba cuando escribía esta carta? Estaba preso en Roma. Él solo se enteraba por las cartas que le traían, pero él estaba preso y ya estaba avanzado en edad. Pero él estaba ahí en la brecha, luchando a favor de los cristianos, agonizando delante de Dios, delante de su trono de gracia en oración. Eso es lo que hacía Pablo, aun cuando estaba preso y no podía ver el rostro de algunos. ¿Alguna vez nosotros hemos agonizado por alguien? ¿Alguna vez hemos sufrido por algún hermano que necesitaba algo? ¿O somos indiferentes, que ni siquiera recuerdas que te pidió que oraras por él? ¿No nos ha pasado? Estábamos ahí, sí, oye, ora por mi Señor, ya listo. Además, a veces le digo, estoy orando por ti, y ni siquiera he orado por él. Solamente para alentarlo le digo, ¿no? Para que vea que estoy orando por él, pero no me acordé de esa oración. Es terrible porque a veces la gente sinceramente con todo corazón nos pide que oremos por ellos. Y la verdad es que ni siquiera nos acordamos porque no nos interesa. Y debemos entonces recordar que somos una familia. Y cuando nos acercamos a Dios en oración debemos tener presente esa realidad. No debemos olvidar. Hay muchas personas que dicen ser parte del pueblo de Dios y sin embargo se sienten aislados del pueblo de Dios. Se sienten excluidos. ¿No será acaso que ese pueblo al que dicen pertenecer está lejos de su corazón y que por esa razón no se puede identificar con él? ¿Cómo podemos amarnos entonces de una forma práctica unos a otros, hermanos? ¿Cómo poner en práctica todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí semana tras semana? Si estamos tan preocupados solo de nuestras propias cosas, de nuestros propios asuntos, ¿cómo vamos a tener entonces poder apartar un tiempo para orar por los demás? Si a las justas hay tiempo para orar por uno mismo. Hermano, esto no es lo que Dios espera de nosotros. No espera que no tengamos tiempo para nada. No espera que solamente tengamos tiempo para nuestros asuntos.
El sentir, acuérdense de los primeros cristianos cuando leemos los Hechos, ¿qué dice ahí? Que ellos decían que tenían ¿qué? Un solo corazón y tenían una sola alma. Lo que sucedía con uno, sucedía con todos. No había una indiferencia. ¿Y saben cuál era la manifestación más elemental que reflejaba esa unidad? ¿Cuál era? Que ellos oraban uno por el otro. Hermano, el que no es capaz de llevar a cabo este deber tan fundamental, seguro que va a descuidar otros deberes en nuestra vida como cristianos. Este es un deber fundamental en nuestra vida como hijos de Dios. Y si lo descuidamos, ¿qué más no habremos descuidado ya en el camino? ¿Por qué debemos entonces orar unos por otros? Número 1, porque Dios lo manda en su palabra. Número 2, porque ese es el modelo que encontramos en las Escrituras. Y ahora el número 3, porque esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha dado su espíritu como un espíritu de oración. Dios nos ha dado su espíritu para que oremos. Es, hermanos, el Espíritu Santo quien nos impulsa y nos capacita como creyentes para orar en el momento oportuno y de la manera correcta. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu de Dios ora ¿por quién? Por nosotros. ¿Cuál es el fin que Dios ha puesto entonces su Espíritu en nosotros? Para que nos enseñe a orar. Y no creo que el Espíritu Santo te lleve a orar solo por ti, por tu familia, por tu carro, por tu trabajo. Señor, gracias porque estoy gordito y tú me das todo. Chao, amén. No creo. Es evidente que existe una profunda, hermano, conexión entre la oración del creyente y la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida, tú no vas a ignorar o no vas a dejar en indiferencia al necesitado, de ninguna manera. Porque eso habla, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Escuchen bien ahora. Todos, hermanos, los dones y las capacidades que nos da Dios a través del Espíritu Santo deben ser usados con un propósito y con una intención. Por eso lo ha dado Dios, con un propósito y una intención. El Espíritu Santo ha puesto dones en nosotros. ¿Cuál ustedes piensan que es ese propósito? ¿Para qué ha puesto Dios esas capacidades y esos dones en los creyentes? ¿Para qué las puso? Mira lo que dice 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué dice? Para que nos ayudemos mutuamente. El Espíritu Santo está trabajando no para que tú vivas una vida egoísta, sino más bien para que tú te extiendas hacia la necesidad del otro. Y ha puesto dones encima y capacidades para eso. Si continuamos leyéndolo del capítulo 12 hasta el final y leemos el capítulo 13 y el capítulo 14, no vamos a tener ninguna duda de que Pablo se estaba refiriendo al provecho que obtiene la congregación al que cada uno de nosotros reciba un don. Tenemos que ser fieles, hermanos, a ese propósito, porque de lo contrario estaremos apagando el espíritu y estaremos yendo en contra de su impulso, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ese es el propósito por el cual Él ha puesto dones en nosotros, para ayudarnos mutuamente, porque somos un cuerpo. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? A ver, las mujeres que han estudiado todos estos meses,
¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? El que tenga la respuesta que lo diga ahora. El amor. Muy bien, entonces si la primera característica del fruto del Espíritu es el amor, ¿qué más sigue? Examen. ¿Qué más sigue? A ver. Gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Estudien, no se han olvidado. Hermanos, si estamos realmente siendo influenciados por el Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas espirituales tendrán esa influencia que se va a manifestar mayormente ¿en qué? En el amor. ¿Y cómo manifestamos ese amor? Cuando oramos unos por otros. El fruto del Espíritu, la primera manifestación es el amor. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo está obrando, no vas a dejar de orar por tus hermanos. Porque la primera característica es ese, el amor. Y justamente esto era lo que sucedía con la congregación en Corinto. Había un problemita ahí. Ellos, ¿qué habían hecho? Habían dejado lo más importante y habían enfatizado ¿qué? Los dones. Para ellos los dones era todo, ¿no? Sobre todo esos dones que son llamativos, esos dones que son espectaculares, ¿no? Es la facultad de hablar en lenguas, el poder hacer milagros, ¿no? El poder sanar a un enfermo. Eso había enfatizado la iglesia de Corinto. Pero Pablo tuvo que exhortarlos a que volvieran al camino correcto, que no siguieran ese camino de error. Porque la verdadera espiritualidad no descansaba en la cantidad de dones que podía tener la iglesia. Él no dice, yo les muestro un mejor camino. El amor. Hermano, la verdadera espiritualidad no se mide en el hecho de la cantidad de dones que tú puedas ejercitar, sino más bien en tu amor por tu hermano. Ahí se mide la espiritualidad. No cuán poderoso eres con el don, sino en tu capacidad de amar a tu hermano. En otras palabras, tu espiritualidad se mide por cuán atento estás tú por la vida de las personas a quienes Dios te ha rodeado. Porque mira, voltea y no somos muchos por el momento. Pero en eso radica nuestra espiritualidad, que en este poco de personas que estamos aquí, cuán atento estamos de uno y del otro. ¿O soy selectivo? Soy selectivo muchas veces. No, lo de mi edad nomás. No, lo de mi condición social nomás. No, lo que me cae bien. No. O sea, eso pasa en la iglesia, es terrible. Y es terrible cuando eso pasa. Pero hermanos, en esta humilde congregación, lo que nosotros vamos a enfatizar no es simplemente tu servicio sacrificado cada semana, sino sobre todo el hecho de que podamos cultivar ese amor los unos por los otros. Y acá está nuestro termómetro, miren. Ahí está. El amor unos por otros se refleja aquí. Porque como les digo, no conocemos nuestras necesidades todos, entre todos, ¿qué necesitamos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque no estamos atentos el uno al otro. ¿Cómo voy a saber la necesidad que tiene mi hermano si me interesa su existencia? Los dones que Dios nos ha dado debemos usarlos en amor. Es el amor lo que debe primar cada motivación que salga, que fluya de nuestro corazón. No el deseo de llamar la atención. En eso no se glorifica a Dios, sino que mi don debo ejercitarlo en amor. Primera de Corintios 14:26, y voy a usar la Reina Valera contemporánea, dice: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo ¿para qué? Para edificación. Esa es la razón por la cual debemos usar nuestros dones.
Nuestro fin debe ser ayudarnos uno a otro y reflejar así el amor de Cristo. Hermano, la regla de oro que encontramos aquí en este pasaje es el amor a los hermanos. Entonces, ¿para qué Dios nos dio su espíritu como un espíritu de oración? ¿Cuál era el motivo? Era para que manifestemos el amor a nuestro prójimo, intercediendo y orando por ellos. Y hermano, eso es lo que nos dice las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no oras por ti y por tus cosas? ¿Acaso no oras por ti y tus necesidades? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú oras tanto por ti, porque te amas a ti mismo, entonces orarás también por tu prójimo, porque lo amas como a ti mismo. ¿Por qué oramos por nosotros mismos? Porque nos preocupamos de que nos vaya bien en todo lo que nos toca hacer día tras día. No podemos entonces decir que amamos a nuestros hermanos si no intercedemos por ellos. Voy a terminar con este cuarto punto. Debemos orar unos por otros, porque si no lo hacemos, no estamos orando en fe o con fe. ¿Ok? Debemos orar unos por otros, porque si no lo hacemos, no estamos orando en fe. No se puede orar con fe. O sea, no podemos nosotros orar simplemente por nosotros mismos y decir que tenemos fe. ¿Se dan cuenta? No hay forma de, tú dices, no, es que yo tengo fe que a mí me va a ir todo, o sea, las cosas van a estar bien. Cuando vamos, hermanos, delante de Dios y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos trayendo dos elementos esenciales de la fe. ¿Cuáles son estos dos elementos esenciales? La confianza y el amor. Confianza y amor. Estas dos son esenciales, hermanos, en nuestra fe. Uno no puede decir que tiene fe si no confía. De igual modo, no podría yo decir que tengo fe si no amo. Miren lo que dice Gálatas 5:6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, o sea, una vez que venimos a Cristo y somos nacidos de nuevo, Dios nos da de su espíritu, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante que es, dice, que se expresa ¿cómo? Por medio del amor. Si bien es cierto, tú tienes fe porque confías, pero también tu fe se manifiesta a través de tu amor. Al invocar a Dios como nuestro Padre, estamos manifestando confianza. Es mi Padre. Y el amor que tenemos lo mostramos a través de nuestra vida de intercesión. ¿Está bien? Dos cosas ocurren en ese momento. Sí, vengo al Padre con confianza, pero también en amor. Estas dos cosas son inseparables y son indispensables para vivir una fe verdadera. No puede haber fe donde no hay confianza, pero tampoco hay fe si no hay amor. La fe obra a través del amor. Entonces, ¿por qué debemos orar unos por otros? Uno, a ver si están atentos, porque Dios lo manda en su palabra. Número dos, porque es el modelo que encontramos a lo largo de las Escrituras. Número tres, porque esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha dado su espíritu, ese espíritu de oración. Y número cuatro, debemos orar unos por otros, porque si no lo hacemos, no estamos orando en fe. Voy terminando entonces. Pablo, hermanos, tenía tal confianza en la oración intercesora que escribiendo a Filemón, ¿se acuerdan cuando estaba en la cárcel en Roma? Él le escribe a Filemón y miren lo que le dice en el versículo 22. Otra cosa, le dice, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Confiaba mucho en la oración de intercesión. Él decía, ya daba por hecho que por la oración de ellos
Dios lo iba a sacar de Roma. Porque ya le está diciendo, prepárame un cuartito porque voy a salir de todas maneras de aquí. ¿Por qué? Por su oración. Porque dice, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes. Él sabía que estaban orando por su libertad. Hermano Pablo llegó a conocer el poder infinito del Dios del cual él predicaba y al cual él oraba. Él llegó a conocer a Dios así. Esa confianza, hermano, de Pablo en las intercesiones las podemos ver en cada una de sus epístolas. Por eso él no solo intercedía por las iglesias, sino que también les pedía que intercedan por él. Era lo que se debía practicar normalmente en la vida cristiana. Tú oras por mí y yo por ti. Romanos 15, 13, 31. Mire lo que dice Pablo. Mis amados hermanos, le pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando por mí. Hágalo porque por el amor que me tiene. Si hay una forma de mostrar el amor a tu prójimo es orando por él. Ese amor que el Espíritu Santo a un creyente verdadero, cristiano, hijo de Dios, ciudadano del reino, no ama por sus propios medios, sino porque el Espíritu Santo está morando en él. Pídanle, que dice, que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Está pidiendo que intercedan, ¿no? Increíble. Otro más, Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Pregunto esta mañana, ¿cuántos oran por mí? Yo tengo que predicar cada semana. Mi esposa dice yo. ¿Cuántos oran para que Dios les permita escuchar su palabra a través de mi vida? Porque yo soy un hombre falible igual que ustedes, limitado igual que ustedes. Pero su deseo es de escuchar la propia palabra de Dios a través de este hombre imperfecto. Pero ¿cuántos oran por eso? Pablo decía, yo oro por ustedes. Y yo también puedo decir esta mañana que yo oro mucho por esta congregación que Dios nos ha dado para cuidar. Pero también ustedes deben orar por mí, porque de alguna manera yo voy a la cabeza de esta congregación y a ustedes les conviene que yo me ajuste a los designios, a los propósitos de Dios, que yo sea sensible a la voz de Dios. ¿Ok? Voy a terminar hablando simplemente de algo. ¿Por qué siempre enfatizo mucho el tiempo de oración de los días jueves entre nosotros? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes el día jueves, y mira, te voy a decir una cosa, si tú vienes los jueves, está bien, y si no vienes, pero no vienes porque no quieres nada más, porque una cosa es no poder venir por las circunstancias, pero otro es no querer venir porque prefiero ver televisión, porque prefiero hacer una u otra actividad. Pero de lo que estamos hablando esta mañana es que si tú amas esta congregación, me refiero a nuestros hermanos, tu mayor deseo debe ser venir cada jueves, porque lo que hacemos jueves no es otra cosa que orar unos por otros y así poner en práctica lo que estamos diciendo, que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios ha derramado su espíritu y su amor a través de ese espíritu, y eso nos permite a nosotros amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y la intercesión es fundamental para mostrar ese amor. Así que yo te invito a que si estás dejando de venir a orar porque simplemente no quieres, te digo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
es pecado. ¿Ok? Pero si hay circunstancias que no te permiten hacerlo, pues ni modo. Pero te digo que esa es una forma de mostrar tu madurez espiritual y cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Orar. Eso es lo que menos le gusta a las congregaciones. Yo quiero terminar esta noche, me quedó un corto, hay algo más por decir, pero quiero decirles esto, terminar y que te lleves este pasaje en tu corazón cuando hablamos acerca de la intercesión de unos por otros. Dice Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Él nos dice que habrá una recompensa hasta cuando tú le das un vaso de agua al más pequeñito de entre nosotros. ¿Ok? No creas, hermano, que nadie te ve. Dios te ve y te va a recompensar por esto. Él sabe las motivaciones de tu corazón y Él conoce el amor que se está reflejando, el amor que está emanando de tu vida al tú preocuparte por tu prójimo, al tenerlo en cuenta y al orar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa mañana que podemos entrar y sumergirnos a las Escrituras, a tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, ser instruidos, enseñados, preparados para toda buena obra a través de ella. Padre, tal vez la oración para nosotros es algo tan común de lo cual hablamos, pero muchas veces algo que es lo que menos deseamos hacer en nuestros días. Tenemos tanta urgencia, tantas cosas tan importantes que hacer, que dejamos de lado esta práctica tan importante en nuestras vidas espirituales. Esta es una de las prácticas que nos permite encontrarnos contigo. Y gracias porque a través del Padre Nuestro tú nos enseñas que debemos venir a tu presencia con esa confianza de que somos tus hijos, de que podemos venir ante ti como Padre, pero que también debemos venir ante ti con reverencia porque tú estás en el cielo y nosotros en la tierra. Padre, nos has enseñado a través de este Padre Nuestro a que debemos también interceder el uno por el otro, porque tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a entender estas cosas y ayúdanos a vivirlas cada día de una forma práctica, real, verdadera, para la gloria de tu nombre. Guíanos, por favor, Señor, te lo rogamos.